La trata de personas es explotación humana. No la permitas. 1 de la tarde, continuamos en RPP y, como medio de comunicación, estamos preocupados por temas de fondo. Uno de esos temas de fondo que no podemos perder de vista y hay que plantearlo siempre sobre la mesa es la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? ¿Cómo afecta esto a nuestro país? Vamos a conversar de este tema con Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, y con Jorge Abarca, gerente general de RPP. Ricardo, Jorge, ¿cómo están? Ante todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, partamos del tema básico y de concepto, Ricardo. ¿Qué es la trata de personas? ¿Cuánto daño le está haciendo la trata de personas a un país como el nuestro? La trata de personas, como está inclusive ahí en el banner, es de manera muy sencilla explotación humana. Es la explotación de un ser humano por otro ser humano. Y ya, hay obviamente una definición legal que implica la captación, el transporte, en fin, o una serie de medios con la finalidad de explotar a una persona, ya sea de manera sexual, de manera laboral, con la finalidad de que haga mendicidad, etcétera, ¿no? Hay una serie de variables al respecto sobre las cuales podemos conversar, pero lo que debe quedar en claro es que la trata de personas es la explotación de un ser humano por otro ser humano, en sus diferentes variantes. Y Jorge, por favor, para explicarle también a nuestro público, ¿cuál es el compromiso de RPP como medio de comunicación en el lanzamiento de esta campaña? Gracias, Omar. El Grupo RPP tiene como propósito promover el progreso de los peruanos. Y sin duda, el hablar de este tema y llevar información a la población es parte de cumplir este propósito, muy alineado a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, de la mano de CHS queremos llevar información que permita a la población entender cómo funciona la trata de personas y qué podemos hacer para poder desaparecer este problema en la sociedad. Así es, y ahí, Ricardo, tu ayuda es importante para entender, cuáles son los tipos de trata de personas más comunes en un país como el nuestro. Los más conocidos y aquellos que están registrados en el Ministerio Público y por la Policía Nacional también, es la trata de personas con fin de explotación sexual. Y aquí la víctima suele ser siempre una mujer joven que es trasladada de un lugar a otro con la finalidad de que se le pueda explotar sexualmente. Y está muy asociada a una serie de economías informales o de economías ilegales o criminales. En segundo lugar, de acuerdo a la casuística del Ministerio Público, aparece la explotación laboral. Y la explotación laboral está obviamente asociada a actividades económicas. La encontramos no solamente en la zona rural, también en la zona urbana, en lugares como por ejemplo aquí el centro de Lima, ¿no? En lugares en donde se producen confecciones o se elaboran otro tipo de artículos. Y la explotación laboral tiene un componente masculino bastante importante, y para señalar otro ejemplo es la que encontramos en la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Ahora, uno puede estar siendo explotado laboralmente y no ser consciente de ello. Normalmente las personas que sufren de la trata de personas están totalmente conscientes de lo que padecen, Ricardo. No siempre están conscientes de lo que está ocurriendo con ellas. Lo que ocurre usualmente es que existe un aprovechamiento, una condición de vulnerabilidad. Hay muchos factores estructurales que tienen que hacer con la informalidad, con la pobreza, con la necesidad de trabajar. La principal causa de captación es una falsa oferta de empleo. Y una vez que la persona es captada, se aprovecha de diversas circunstancias para explotarla sexual o laboralmente. Entonces, y a veces no solamente no es consciente, sino que inclusive llega a establecer una relación con su explotador que le permite al explotador explotarla y a la otra persona continuar como víctima. Encontramos muchos casos de esos, por ejemplo, también en servidumbre doméstica y en situaciones de trabajo forzoso, que por cierto fue la campaña que también hicimos con RPP hace unos meses atrás. Y para justamente apuntar a eso, Jorge, ¿cuál va a ser la duración de esta campaña y qué vamos a hacer como medio de comunicación durante, entiendo, esas semanas?
Bien, la campaña tiene una duración de 6 semanas, va del 25 de julio al 9 de octubre, a través de la multiplataforma utilizando la RPP Noticias, la Mega y Radio Corazón. Vamos a utilizar las plataformas digitales, Facebook, algunos posts, algunos Facebook Live y también entrevistas a especialistas durante estas 6 semanas, que nos va a permitir llevar la información necesaria a la población para entender de qué trata este problema y qué podemos hacer, qué se puede hacer para reducirlo, eliminarlo de la sociedad, como te decía. Y a ver, Ricardo, ¿cuánto termina afectando a este problema que entiendo en el Perú lleva muchísimas décadas? ¿Cómo termina afectando nuestro tejido social de tener personas que en algunos casos son conscientes de lo que están enfrentando y en otros casos no lo son? Mencionabas un caso muy concreto, el tema de la servidumbre, ¿no? Tener a alguien que ayuda en casa. ¿En qué situación está, pues, de manera correcta y en qué otras situaciones a veces esas personas no lo saben, pero están trabajando 12, 14 horas? Tiene diferentes impactos. Hablando de manera mucho más estructural, está muy asociada, por ejemplo, también a la inseguridad ciudadana, está muy asociada a la criminalidad organizada, a las economías ilícitas, que justamente se convierte las personas en situación de explotación en su principal activo. Y también lo hemos encontrado asociado al narcotráfico, asociado al terrorismo, donde hemos encontrado también gente en situación de explotación que les son bastante útiles a los remanentes del Sendero Luminoso para mantenerse logísticamente. Entonces, dependiendo de dónde nos ubiquemos, se afecta el tejido social de manera muy significativa. Acá uno de los principales problemas, además, es el de poder cuadrar exactamente, no solamente la fiscalización correcta en los centros de trabajo, sino también qué es lo que se puede hacer, cómo poder potenciar todos los aspectos de persecución, y aquí intervienen el Ministerio Público, interviene el Poder Judicial, interviene la Policía Nacional para poder perseguir el delito, pero hay otros elementos centrales, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para llevar contenidos a las escuelas, para llevar además prevención a los centros de salud para poder detectar posibles situaciones de trata de personas, y sin lugar a dudas hay un trabajo muy importante a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales para establecer políticas no solamente de prevención, sino de atención a las víctimas y de centros adecuados para poder reintegrarlas a la sociedad, teniendo en cuenta que el trauma que se vive en una situación de explotación es inmenso y afecta no solamente a la víctima, sino también a las familias. Claro que sí, muchísimas gracias para ambos. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, y Jorge Abarca, gerente general de RPP. Me voy solo con un dato para entender la gravedad del problema. En el 2021 hubo 2.611 víctimas relacionadas a la trata de personas en el Perú. Ojo con eso. Sin embargo, las denuncias registradas en la policía solo fueron 535. De 2.611 solo se denunciaron 535. Por eso la necesidad de generar conciencia sobre este problema que tenemos como país. 1:29 de la tarde. Escuchamos a los titulares de la media hora. Venimos con más. La trata de personas es explotación humana. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP la combatimos.